La esperanza de un corazón herido. Historia real. En lo alto de una loma, donde el viento arrastraba el aroma de las milpas y el canto de los gallos marcaba el paso de los días, vivía una joven llamada Aldana. Tenía manos acostumbradas a la tierra, ojos que brillaban con ternura y un corazón que latía con una mezcla de esperanza y calma. Desde niña había aprendido que la vida en la comunidad rural era sencilla, marcada por las estaciones y el trabajo constante, una vida que para muchos resultaba monótona, aunque para ella representaba un refugio lleno de paz. A pocos metros de su hogar, se encontraba la parcela de la familia de Mateo, un muchacho que también había crecido entre surcos y semillas. Él poseía una mirada inquieta, una energía distinta, como si cada amanecer despertara en su interior un deseo de ir más lejos. Aldana lo amaba desde que eran niños, cuando corrían tras las luciérnagas y reían sin pensar en el mañana. Con el paso de los años, ese afecto se transformó en un lazo profundo, casi sagrado. Las familias de ambos sabían que tarde o temprano se unirían en matrimonio. La comunidad completa veía en ellos un futuro prometedor. Aldana irradiaba una dulzura que atraía a todos. Mateo, por su parte, se había convertido en un joven trabajador, entregado al campo, aunque siempre con la mente fija en otros horizontes. La vida rural le parecía un espacio limitado, un mundo pequeño que no coincidía con sus ambiciones. Un día tendré más, solía decir. No quiero quedarme aquí para siempre. Quiero ver la ciudad, sus luces, sus ruidos, su movimiento constante. Allí están las oportunidades. Aldana escuchaba esas palabras con un nudo en el pecho. Lo amaba tanto que su única preocupación era verlo feliz, aunque eso implicara alejarse de él. A veces, mientras lo observaba hablar de negocios futuros, sentía una sombra atravesar su alma. Sabía que nada podía detenerlo, la inquietud que él llevaba dentro parecía más fuerte que cualquier costumbre arraigada en el campo. Mateo comenzó a planear su partida. Decía que en la ciudad podría emprender un negocio que los llevaría a un nuevo nivel de vida, un plan que cambiaría su destino. Cada conversación entre ambos terminaba con la misma promesa. Me voy, Aldana, pero regresaré por ti. Tendremos una casa grande, con habitaciones amplias y un futuro lleno de oportunidades. Lo lograré. Ella asentía, intentando ocultar el temor que la acompañaba. Una tarde, en la que el cielo teñía de naranja los techos humildes de la comunidad, Aldana tomó una decisión que definiría sus años venideros. Abrió una cajita de madera que guardaba desde su adolescencia. Allí tenía los ahorros de toda su vida, monedas reunidas desde que vendía pequeñas artesanías, billetes que sus padres le regalaban en fiestas, todo el esfuerzo silencioso de una joven que había aprendido a guardar más de lo que necesitaba. Cuando Mateo llegó a verla, Aldana colocó la cajita entre sus manos. Quiero que uses esto para tu negocio, dijo con voz suave, aunque sentía un temblor recorrerle los dedos. Llénate de posibilidades, cumple tus sueños. Yo esperaré aquí, donde siempre hemos estado. Mateo quedó sorprendido. Aquella entrega representaba algo más que dinero, era confianza absoluta, fe sin reservas. Él la abrazó con intensidad. Lo lograremos, murmuró. Todo esto será por los dos. Pocos días después, el muchacho se marchó. La comunidad entera lo despidió con aplausos y buenos deseos. Aldana lo vio alejarse con el corazón encogido, aunque mantenía una sonrisa para no mostrar su tristeza. Mateo se despidió con la promesa de llamarla todos los días y de volver tan pronto como el negocio creciera. Durante los primeros meses, cumplió su palabra. Las videollamadas llegaban puntuales, llenas de entusiasmo. Le contaba que cada día avanzaba más, que conocía gente que lo ayudaba, que aprendía rápido y que el camino se abría ante él. Aldana escuchaba todo con una mezcla de orgullo y ternura. Sus noches ya no le parecían tan solitarias, pues la voz de Mateo cruzaba kilómetros para llegar a ella. Con el tiempo, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Aldana trataba de no angustiarse. Él decía que su jornada era extensa, que el negocio lo exigía al máximo y que había poco espacio para descansar. La comunidad comenzó a murmurar entre sí,
aunque mantenían un profundo respeto por la joven enamorada. Ella defendía a Mateo con la convicción de alguien que cree en el amor por encima de cualquier duda. Pasaron los años. Las comunicaciones se volvieron cada vez más escasas, hasta que un día se detuvieron por completo. Los mensajes quedaron sin respuesta, las llamadas nunca fueron contestadas. La sombra del silencio se apoderó de la vida de Aldana. Aún así, siguió esperando. Nunca perdió la esperanza de que un día él regresara. Cierta tarde, mientras el cielo anunciaba lluvia, Aldana tomó una decisión que nacía desde lo más profundo de su espíritu: debía saber la verdad. Con ayuda de un conocido de la comunidad, un hombre que viajaba constantemente a la ciudad por cuestiones de trabajo, logró enviarle la petición de buscar a Mateo. Ella no quería juzgar ni culpar. Solo deseaba conocer lo que realmente había ocurrido. El enviado aceptó, movido por el cariño que todos sentían por la joven. Partió al amanecer, mientras Aldana permanecía en la entrada de su casa, observando el horizonte con un ruego silencioso. Lo que el enviado encontraría en la ciudad cambiaría para siempre la historia de aquel amor que había parecido tan firme como las raíces de los árboles que crecían junto al río. El enviado, llamado Ramiro, viajó a la ciudad con una mezcla de inquietud y lealtad hacia Aldana. Él había visto crecer a los dos jóvenes, había compartido cosechas con sus familias y conocía bien la ilusión que Aldana guardaba desde niña. Cada kilómetro que recorría lo acercaba a una verdad que lo preocupaba, aunque trataba de mantener la mente firme. No quería adelantar conclusiones. Solo deseaba hallar a Mateo y regresar con una respuesta clara, una que le permitiera a Aldana dejar de vivir con la incertidumbre que consumía sus días. La ciudad lo recibió con su bullicio característico: autos, voces mezcladas, letreros luminosos y una energía que contrastaba profundamente con la tranquilidad del campo. Aún así, Ramiro no se dejó intimidar. Preguntó aquí y allá, guiándose por la poca información que Mateo había compartido con Aldana en los primeros meses de su partida. Un negocio familiar, una tienda en crecimiento, un barrio donde muchos emprendedores encontraban oportunidades. Era todo lo que tenía. Tras varias horas de búsqueda, Ramiro llegó a una calle donde las fachadas brillaban con colores vibrantes. Allí vio un establecimiento grande, moderno, con letreros pulcros que anunciaban productos variados. La gente entraba y salía con bolsas llenas, señal de que el negocio prosperaba. En el interior, entre empleados y clientes, Ramiro reconoció al joven que había visto crecer entre milpas y huertos. Mateo ahora lucía diferente. Su postura irradiaba seguridad, vestía ropa elegante y su expresión denotaba a un hombre que había encontrado un lugar en ese mundo lleno de movimiento. Ramiro sintió un nudo en la garganta, aunque no retrocedió. Debía cumplir con su misión. Caminó hacia él, abrió los labios para saludarlo, pero de pronto quedó paralizado. A un costado de Mateo, apareció una mujer joven con dos pequeños niños que se aferraban a su falda. La escena era clara y dolorosa, no se trataba de una visita casual ni de un compromiso pasajero. Era una familia. Una familia completamente ajena a Aldana. Ramiro sintió que el aire le faltaba. Sus temores se confirmaban sin necesidad de preguntar. Aún así, se obligó a mantener la compostura y llamó la atención de Mateo, quien, al verlo, frunció el ceño confundido. «Ramiro, ¿qué haces aquí?», preguntó el joven, mientras la mujer a su lado se alejaba con los niños para darles espacio. «Vengo de parte de Aldana», respondió Ramiro con firmeza, sin dureza, aunque cada palabra le pesaba como una piedra. «Ella sigue esperándote. ¿Quieres saber por qué ya no llamas? Porque te fuiste sin explicaciones, porque la vida de silencio que dejaste atrás se volvió eterna para ella». Mateo no mostró sorpresa. Tampoco buscó una excusa. Bajó la mirada por un instante, como si reviviera algo que ya había dejado en el pasado. «Lo que sentí por Aldana terminó», dijo con voz baja, sin rastros de culpa. «Era amor de juventud. Quise volver, lo pensé muchas veces, pero la vida aquí cambió todo. Mi camino tomó otra dirección. Formé una familia. No puedo negar eso».
Ramiro cerró los ojos con dolor, aunque mantuvo la serenidad necesaria para continuar. Ella te entregó sus ahorros, susurró. Te dio todo lo que tenía. Te esperó todos estos años. La comunidad entera confiaba en ese futuro que ustedes construían. Mateo asintió. Lo sé. No pretendo ocultarlo. Agradezco lo que hizo por mí. No planeé herirla. Solo que, la vida siguió. ¿Seguirá esperando una explicación?, preguntó Ramiro. Lo sé, repitió Mateo. Volveré a la comunidad. Hablaré con ella. Debo hacerlo. No puedo dejar que siga creyendo en algo que ya no existe. Ramiro entendió que lo dicho era definitivo. No había marcha atrás. Lo único que quedaba era regresar y preparar a Aldana para una verdad devastadora. Ese viaje de vuelta se le hizo eterno. Cada paisaje que pasaba por la ventana del autobús parecía teñido de una melancolía más profunda, como si el mundo compartiera el peso de la noticia que llevaba consigo. Cuando llegó a la comunidad, todo el mundo salió a recibirlo. Sabían que su viaje no había sido sencillo y que el destino de Aldana dependía de sus palabras. Ella lo esperaba junto a la puerta de su casa, con un velo de esperanza aún en los ojos. Ramiro sintió un pinchazo en el alma al ver esa expresión tan pura. Ella lo condujo a un rincón del patio donde solían conversar desde que eran jóvenes. Él respiró hondo. No quería romperla. Aún así, debía ser sincero. Lo encontré, comenzó Ramiro, intentando mantener la voz firme. Está bien. Su negocio prospera. Vive en una casa grande, llena de cosas modernas. Ha logrado todo lo que buscaba. Aldana sonrió apenas. Sabía que lo lograría. Ramiro tragó saliva. No está solo. Tiene esposa y 2 hijos pequeños. El silencio cayó como una losa. El viento que corría entre los árboles se detuvo. Aldana apretó las manos contra su falda, como si buscara sostenerse de algo para no caer. Su rostro se transformó, aunque su voz no se quebró. Ya veo, susurró, sin lágrimas, sin lamentos. Gracias, Ramiro. Él quiso abrazarla, ofrecerle apoyo, pero ella dio un paso atrás. No quería derrumbarse frente a nadie. Lo haría a solas, cuando la noche la envolviera. Para la comunidad, debía mantenerse fuerte. Para sí misma, debía aprender a respirar sin él. Ramiro se retiró con el corazón hecho añicos. Esa tarde, Aldana caminó hasta la loma donde solía ver los atardeceres junto a Mateo. Allí, por primera vez, permitió que el dolor saliera en forma de un sollozo profundo, un lamento que se perdió entre los campos que habían sido testigos de su amor. Lo que aún no sabía era que, en cuestión de días, el hombre que había destruido su esperanza regresaría a la comunidad, acompañado de la familia que ahora llevaba su nombre. Los días posteriores al anuncio de Ramiro transcurrieron con un aire extraño en la comunidad. No era un silencio absoluto, pero sí una especie de murmullo contenido que rondaba los caminos de tierra, las huertas, los corrales y las casas de adobe. Todos sabían que Mateo regresaría. Todos sabían que Aldana tendría que enfrentar un dolor inevitable. La gente la miraba con una mezcla de respeto y compasión, sin atreverse a interrumpir su fortaleza aparente. Aldana había decidido no caer ante los ojos del pueblo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba el desayuno para sus padres, limpiaba la casa y ayudaba en la parcela. Su rostro se mantenía sereno, aunque sus ojos reflejaban un cansancio profundo, uno que nacía del alma. Ramiro la veía desde su propia parcela y, aunque le dolía no poder hacer más, respetaba la distancia que ella imponía. Una tarde, mientras Aldana recogía agua del pozo, los perros de la comunidad comenzaron a ladrar con insistencia. Las gallinas se agitaron en los corrales y los niños que jugaban en el camino principal se quedaron quietos, observando la polvareda que se levantaba a lo lejos. Era la señal que todos esperaban. Un vehículo oscuro avanzó lentamente por el camino, avanzó con paso firme, sin prisa.
Aldana supo que se trataba de Mateo. No necesitó verlo. Lo sintió. El corazón le dio un vuelco, aunque su rostro apenas se inmutó. Tomó el balde, lo dejó cuidadosamente junto al pozo y caminó hacia la entrada del camino, donde la comunidad ya comenzaba a reunirse. El vehículo se detuvo. La puerta se abrió. Mateo descendió con la seguridad de un hombre acostumbrado a un mundo distinto. Su esposa salió detrás de él, elegantemente vestida, con un gesto curioso en el rostro al observar las casas sencillas que los rodeaban. Los dos pequeños bajaron tomados de la mano, explorando con la mirada el entorno desconocido. El silencio que inundó el lugar fue casi palpable. Mateo buscó con los ojos a Aldana. Cuando la encontró, avanzó hacia ella con pasos tensos, como si la tierra pesara más de lo habitual. Aldana pronunció su nombre con una voz que intentaba sonar cálida, aunque dejaba ver cierta distancia. Ella inclinó la cabeza en señal de saludo. Bienvenido. La esposa se aproximó junto a él. Mucho gusto, dijo. Soy Laura. Aldana respondió con un gesto amable, aunque su interior ardía como si una brasa hubiera caído en su pecho. Los niños se escondieron detrás de la falda de su madre, observando a la joven que los miraba con una mezcla de ternura y dolor. Mateo respiró hondo. Quise venir. Debía hacerlo. Tenía que cerrar este capítulo de la manera correcta. La comunidad entera observaba, inmóvil, como testigo inevitable de aquel encuentro. Algunos ancianos bajaban la mirada, otros apretaban los labios con disgusto. Ramiro, desde un costado, contenía el impulso de intervenir. Sabía que ese momento le pertenecía a Aldana. Mateo abrió un pequeño bolso y sacó un sobre abultado. Aldana, dijo con la voz más firme, quiero agradecerte por lo que hiciste por mí. Tus ahorros fueron el inicio de todo lo que tengo ahora. No habría logrado nada sin esa ayuda. Este dinero es tuyo. No quiero quedarme con algo que te pertenece. Aldana observó el sobre durante varios segundos, sin mover un músculo. Mateo extendió la mano. Ella la miró, luego levantó la vista hacia él. Te lo di con amor, susurró. No para que me lo devolvieras, sino para que estuvieras bien. Las palabras cayeron en el ambiente como un suspiro quebrado. Mateo bajó el brazo lentamente. Aún así, es lo correcto. Ella tomó el sobre. No lo abrió. No lo contó. Solo lo sujetó con la misma delicadeza con que sostenía sus esperanzas cuando era joven. La esposa de Mateo observaba la escena con incomodidad, aunque trataba de mantener la cordialidad. Los niños se aferraban a ella, ajenos al drama que envolvía a los adultos. Quiero que puedas seguir adelante, continuó Mateo. No quise hacerte daño. Mi vida cambió. Tomé decisiones que me llevaron a otro destino. Aldana respiró profundo. Su voz, cuando habló, salió sorprendentemente firme. Ya lo sé. No tienes que explicarlo. Te amé muchos años. Esperé todos tus regresos. Pero ahora entiendo que el amor no se detiene a esperar a quienes ya eligieron otro camino. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos sintieron que las palabras de Aldana eran una muestra de valentía extraordinaria. Otros sintieron un nudo en la garganta. Mateo permaneció inmóvil, quizás por primera vez sin saber qué decir. Ella, entonces, inclinó la cabeza. Te deseo una vida llena de paz. A tu familia también. Mateo asintió y retrocedió. Laura, tomando a sus hijos de la mano, ofreció una última mirada amable. Gracias por recibirnos, dijo, aunque su voz dejaba ver la tensión que la rodeaba. La familia regresó al vehículo. Cuando éste se alejó levantando polvo, la comunidad permaneció en silencio durante varios instantes. Aldana siguió de pie, firme, sin derrumbarse. Solo cuando todos comenzaron a dispersarse, cuando las voces se diluyeron y las miradas dejaron de posarse sobre ella, sintió como la fuerza la abandonaba. Caminó lentamente hacia su casa,
entró en su habitación y cerró la puerta con suavidad. Allí, lejos de todos, dejó caer el sobre. Se recargó en la pared, cubrió su rostro con ambas manos y se dejó llevar por un llanto que llevaba años acumulándose en su pecho. El dolor salió como un río desbordado. Lloró por el amor perdido, por las promesas rotas, por los sueños que ya no tendrían forma. Lloró hasta sentir que su alma quedaba vacía. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de estrellas. La luna iluminó la ventana de su cuarto como si quisiera recordarle que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe un destello que permanece. Ella aún no podía verlo. Aún así, el destino ya preparaba el siguiente giro que cambiaría su vida para siempre. Pasaron los meses con un ritmo lento, casi pesado, como si el tiempo quisiera obligar a Aldana a enfrentar cada pedazo de su dolor sin prisas. La comunidad siguió su vida cotidiana, aunque cada tanto, algún comentario, una mirada o un gesto amable le recordaba lo sucedido. Nadie la juzgaba. Nadie se atrevía a mencionar a Mateo de manera directa. Todos comprendían que, aunque ella caminara con aparente calma, su interior seguía temblando. Aldana retomó sus labores con disciplina. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y salía a la parcela junto a su padre. El contacto con la tierra la ayudaba a encontrar cierta estabilidad. Hundir las manos en la tierra húmeda le generaba una sensación de arraigo, como si la naturaleza le susurrara que todavía quedaban raíces firmes bajo sus pies. Aun con la fuerza que mostraba, el cansancio emocional le pasaba factura. Algunos días, al caer la tarde, se quedaba sentada en el umbral de su casa sin mover un músculo, observando el cielo teñido de naranja, con un silencio tan profundo que casi parecía nevado. Durante esas horas, la comunidad la dejaba tranquila. Sabían que estaba aprendiendo a convivir con su herida y que presionarla solo abriría más grietas. Un día, cuando el verano empezaba a suavizarse, un rumor corrió por el poblado. Un hombre acaudalado había adquirido una vieja hacienda a las afueras. Se decía que era mayor, que enviudó hacía varios años y que buscaba un lugar tranquilo para vivir sus últimos años rodeado de naturaleza. La noticia generó expectación, aunque la mayoría lo comentó con discreción. No era común que alguien de otra región llegara para quedarse definitivamente. El hombre apareció en la comunidad una mañana cualquiera. Se llamaba Don Esteban Valdés. Era alto, de barba entrecana y ojos oscuros que reflejaban una vida llena de experiencias intensas. Su voz era pausada, cálida, como si cada palabra hubiera sido pensada antes de salir. Sonreía con facilidad y su postura transmitía seguridad sin arrogancia. Los habitantes se acostumbraron rápidamente a verlo recorrer las calles polvorientas, conversar con los ancianos bajo la sombra de los eucaliptos y detenerse a observar el paisaje con verdadera admiración. Al poco tiempo, todos lo conocían de vista. Las mujeres lo consideraban un caballero de modales impecables. Los niños lo saludaban sin miedo, pues se les respondía siempre con un gesto amable. Un mediodía, mientras Aldana llevaba unas canastas con verduras a la pequeña tienda de doña Otilia, don Esteban la vio pasar. Su mirada se detuvo en ella, no por atrevimiento, sino por una especie de respeto silencioso. Había escuchado fragmentos de su historia en los corrillos del pueblo. Sabía que su corazón cargaba un peso enorme. Aún así, la presencia de Aldana tenía una serenidad que atraía la atención de cualquiera. Días después, don Esteban se acercó a la parcela donde Aldana trabajaba. No llegó con pretensiones ni palabras preparadas. Solo caminó hasta la cerca y esperó a que ella levantara la vista. «Buenas tardes», saludó con amabilidad. Aldana se limpió las manos en el delantal y respondió con una inclinación de cabeza. «Buenas tardes». «Perdona la interrupción», añadió él. «Solo quería presentarme como corresponde. Soy nuevo por aquí. Me llamo Esteban Valdés». «Aldana Ocampo», respondió ella, manteniendo cierta distancia emocional. «Lo imaginaba», sonrió él. «Me han hablado de tu familia. Gente trabajadora y honesta». Ella agradeció el cumplido con un gesto discreto. Esteban no forzó la conversación.
Solo comentó sobre la belleza del campo, el clima fresco de la región y el encanto de la comunidad. Aldana respondió con pocas palabras, aunque su tono era respetuoso. Cuando él se despidió, ella sintió un alivio extraño, como si el encuentro hubiera traído una brisa ligera a su alma cansada. Durante las semanas siguientes, Esteban volvió a coincidir con ella en distintos lugares: el mercado, el pozo, la tienda. Nunca la buscaba de manera evidente, aunque siempre que se encontraban, intercambiaban unas palabras. Esa naturalidad generó un ambiente distinto, suave, sin presiones. La comunidad empezó a notar algo. No se trataba de cortejo ni insinuaciones románticas, sino de una presencia cálida que rodeaba a Aldana. Muchos creían que Esteban sentía admiración por ella. Otros pensaban que él había encontrado un motivo para sonreír con más frecuencia desde que la conoció. Una tarde, mientras Aldana regresaba con un cántaro de agua sobre el hombro, Esteban apareció en el camino. Le ofreció ayuda, pero ella negó con un movimiento gentil. «Estoy bien», dijo. «Gracias». Aún así, él caminó a su lado, sin invadir su espacio. «Aldana», dijo después de unos minutos en silencio, «no quiero incomodarte. Solo deseo decir que, desde que llegué a esta comunidad, cada rincón me ha enseñado algo. Aquí todo tiene un ritmo que alivia el corazón. Y tú formas parte de ese ritmo con una fuerza admirable». Ella se detuvo, sorprendida. Sus ojos reflejaron una mezcla de asombro y cautela. «Eres muy amable», respondió. «No estoy acostumbrada a ese tipo de palabras». «Lo imagino», dijo él con voz suave. Aún así, quería decirlas. A veces, reconocer la fortaleza de alguien ayuda a aliviar su carga, aunque sea por un instante. Aldana sintió una vibración interna, un eco de algo que no identificaba. No era amor, tampoco ilusión. Era una sensación parecida a una caricia que no tocaba la piel, sino el alma. Esteban se despidió sin insistir. Ella continuó su camino con la mirada baja, meditando sobre aquella conversación. Su herida seguía abierta, aunque ya no sangraba con la misma intensidad. La vida, poco a poco, le mostraba que el dolor podía convivir con cierta luz. Ese día, al mirar el horizonte, sintió que la tierra la abrazaba de una manera distinta. Tal vez, sin notarlo, su corazón había empezado a aprender a respirar de nuevo. El tiempo siguió su marcha con pasos silenciosos, como si quisiera proteger a Aldana de nuevas tormentas. Cada amanecer traía un aire distinto y, sin darse cuenta, su corazón empezaba a acomodarse en un terreno menos árido. Su herida continuaba ahí, latente, aunque ya no gobernaba cada pensamiento. Había aprendido a vivir con ella, igual que se aprende a convivir con una cicatriz que, con el paso de los años, deja de doler y se convierte en un recordatorio de lo vivido. La presencia de Esteban en la comunidad se transformó en algo cotidiano. No irrumpía, no invadía, no pedía más de lo que la vida le permitía. Se limitaba a existir con serenidad, a conversar con quienes lo necesitaban, a escuchar sin interrumpir, a ofrecer una mirada franca en un mundo que no siempre sabía cómo sostener la sinceridad. Con Aldana mantenía encuentros breves, siempre marcados por el respeto. Ella no esquivaba su compañía, aunque tampoco la buscaba. Ambos parecían comprender un lenguaje silencioso que no exigía explicaciones. Con él, Aldana sentía un descanso extraño, como si una parte de su espíritu encontrara un lugar donde apoyarse sin miedo a derrumbarse. Los habitantes de la comunidad empezaron a comentar que Esteban miraba a Aldana con un brillo especial. No era deseo arrebatado ni ardor de juventud. Era afecto maduro, profundo, de esos que nacen sin prisas. Ella escuchaba los comentarios y los dejaba escapar, como si el viento se los llevara al cruzar por los caminos de tierra. No quería ilusionarse, no quería construir castillos en el aire, no quería ofrecer su corazón tan pronto, pues todavía temblaba cuando algún recuerdo de Mateo aparecía sin aviso. Una tarde fría, de esas que anuncian la llegada de la temporada de lluvia, Esteban invitó a Aldana a conocer la hacienda recién restaurada. Lo hizo con suma delicadeza, consciente de que cualquier gesto podía interpretarse como un intento de cortejo.
Aldana dudó unos segundos, aunque su padre la animó con una sonrisa tranquilizadora. No hace daño conocer los frutos del trabajo de alguien que aprecia este lugar, le dijo. Así, Aldana caminó hacia la hacienda acompañada solo por sus pensamientos. Al llegar, encontró un paisaje que parecía salido de un cuadro. La casa principal había sido restaurada con esmero, conservando la arquitectura tradicional. Los campos cercanos lucían cuidados, como si la tierra agradeciera el cariño recibido. Los árboles, viejos y robustos, brindaban sombra a los senderos recién trazados. Esteban apareció en el pórtico con una expresión humilde. «Gracias por venir», dijo con voz suave. Aldana asintió. Recorrieron los alrededores sin prisa. Él le habló de sus planes, no como un hombre que presume, sino como alguien que desea compartir un fragmento de su vida con quien considera valiosa. Aldana escuchó con atención. Se sorprendió al descubrir que la hacienda no representaba un símbolo de poder para él, sino un refugio donde sanar heridas propias. Mientras caminaban junto a los naranjos, Esteban se detuvo. No buscaba impresionarla ni conmoverla. Solo necesitaba hablar desde lo hondo de su alma. Aldana, comenzó, sé que tu historia tiene sombras profundas. La comunidad aprecia tu fortaleza y yo también. No pretendo ocupar un lugar que no me corresponde. Solo deseo que sepas que mi corazón encontró descanso desde el día en que te conocí. Aldana sintió como el aire se volvía más pesado. No huía, aunque tampoco sabía qué responder. Sus manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de un sentimiento que no esperaba. No estoy lista, dijo en voz baja. Mi pecho todavía se cierra cuando recuerdo lo que viví. Lo entiendo, respondió él con absoluta calma. No tengo prisa. He aprendido que las almas heridas siguen su propio ritmo. Aquellas palabras tocaron algo en lo más profundo de Aldana. No había exigencia. No había urgencia. Solo había verdad. Los días posteriores fueron más ligeros. Aldana empezó a notar pequeños gestos en su interior, una paz tímida, una sonrisa que surgía sin aviso, una sensación de alivio al ver a Esteban acercarse por el camino. Era como si su espíritu, fatigado por años de espera y decepción, encontrara un lugar donde tenderse y descansar. Una mañana nublada, su padre le encontró preparando el desayuno con una calma nueva en el rostro. «Hija», dijo él, «el corazón tiene maneras extrañas de sanar. A veces se abre justo en el momento que uno menos imagina». Aldana lo escuchó en silencio, con la mirada fija en el fuego del fogón. No respondió, aunque sabía que sus palabras llevaban una verdad indiscutible. Ese mismo día, Esteban llegó a la casa con una expresión seria. Pidió hablar con el padre de Aldana, quien lo invitó a sentarse bajo la sombra del laurel. Después de unos minutos, ambos llamaron a Aldana. Al verla, Esteban se puso de pie con una mezcla de respeto y profundo afecto. «Aldana», dijo, «no quiero lastimarte. Tampoco deseo que sientas obligación. Solo me atrevo a hacer esta pregunta porque mi corazón la sostiene con sinceridad. ¿Me permitirías acompañarte en esta vida? ¿Me permitirías cuidarte, valorar tu alma noble y construir un futuro donde encuentres la tranquilidad que mereces?» La respiración de Aldana se volvió temblorosa. Por un instante, su mente viajó al pasado, la despedida, la promesa rota, las lágrimas que cubrieron noches interminables. Luego regresó al presente. Frente a ella estaba un hombre distinto, un hombre que no exigía nada y que, aún así, ofrecía todo. Sus ojos se humedecieron, aunque no por tristeza. Era otro tipo de emoción, una que nacía de la gratitud y del alivio. «No sé si puedo darte un amor inmediato», susurró. «Aunque puedo ofrecerte mi sinceridad y mi deseo de caminar hacia adelante. Si estás dispuesto a acompañarme mientras mi alma termina de despertar, entonces, sí. Acepto». La sonrisa de Esteban fue suave, casi tímida, como si temiera romper el delicado equilibrio del momento. Aquella tarde anunciaron su compromiso a la comunidad. Todos recibieron la noticia con alegría genuina.
No veían un matrimonio interesado, sino un encuentro de dos almas que habían aprendido a sanar juntas. Con los meses, Aldana descubrió que el amor no siempre llega con fuegos intensos. A veces aparece como un amanecer que no pide permiso, que ilumina sin quemar, que abraza sin exigir. Un amor distinto al primero, más profundo, más firme, nacido no de la ilusión juvenil, sino de la madurez que solo el dolor puede forjar. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.